Publicistas Radio. Adelante, compañero doctor Facundo González Bárcenas, en uso de la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por haberme invitado a este foro que va a analizar un tema de la mayor importancia, no solo para los habitantes de la Ciudad de México, sino para todos los mexicanos. El tema, como ustedes saben, hace pocos días fue aprobada una nueva reforma política para el Distrito Federal. Digo una nueva reforma porque en la historia ha habido diversas reformas. Es un tema viejo. Prácticamente el tema de cómo se organiza, cómo se gobierna la Ciudad de México tiene cerca de 200 años, si es que nos ubicamos a partir de la independencia del país, lograda en 1821. Recordemos que viajemos en el tiempo cerca de 200 años y lleguemos a 1821. ¿Qué era la Nueva España en aquella época y con la independencia de México? Era inmensos territorios. Recordemos que abarcaba desde Costa Rica hasta la Alta California. No solamente toda la parte que se llevaron los norteamericanos con la guerra de 1847, sino también toda Centroamérica. Pensemos qué tenía que ver, por ejemplo, Guatemala, Yucatán, con Texas o con la Alta California. Muy poco. En realidad en aquella época no había una identidad nacional, sobre todo hacia el norte, eran inmensos territorios con muy pocos habitantes, no había una identidad como la podemos tener posteriormente de ser mexicanos. La economía no estaba desarrollada, sobre todo hacia el norte no había caminos o eran caminos que articulaban muy poco, con poco tránsito, no había un mercado nacional de estos inmensos territorios. Bueno, se obtiene la independencia, pero antes de la independencia, en la Nueva España era parte de la monarquía española. Entonces, supongan que ustedes son parte de aquella generación que logra la independencia. Y lograda la independencia, pues se tienen estos inmensos territorios, muchos de ellos prácticamente deshabitados. La pregunta, y es una pregunta de una fuerte dimensión, ¿cómo organizamos el gobierno de estos inmensos territorios? No agradaba hacer una nueva monarquía, aunque hay quienes postularon que México tuviera una monarquía. Y de hecho fue la primera experiencia de gobierno independiente, de México independiente, con una breve experiencia de Agustín de Iturbide, quien fue nombrado emperador del Imperio Mexicano. Pero como no existía realmente una articulación económica, política, social, cultural, que aglutinara en términos de una nación a los pobladores de estos inmensos territorios, pues se tuvo que plantear cómo nos vamos a organizar. Y había varias alternativas. Digo que primero se organizó un imperio, pero ello duró muy pocos años, prácticamente en 1821 hasta poco antes de 1824. Se derroca a Iturbide y los liberales proponen y triunfan en pensar, en proponer, en llevar adelante una república. Pero hay diversos tipos de repúblicas. Hay, por ejemplo, la república centralista. Y en el caso de México, a partir de las discusiones en la Constitución de 1824, se acuerda crear una república federal a semejanza de los Estados Unidos. ¿Y por qué se escogió el federalismo? Hay quienes dicen que fue una imitación al tipo de gobierno que tenía los Estados Unidos, y me parece que en parte es verdad esto. Pero también había razones internas de por qué optar por un régimen federalista. En aquella época lo que había eran muchos poderes regionales, muchos caciques entre ellos. Y México estuvo a punto de convertirse
en lo que hoy es Centroamérica, es decir, pequeñas repúblicas. Recordemos que hubo intentos de independencia de varios estados. Yucatán tiene su himno, tiene su bandera, intentaron independizarse. Jalisco también, Sonora lo estuvo por un pequeño tiempo. Y México tenía una tendencia, digamos, centrífuga y estuvo a punto de convertirse en 30, 40, 50 pequeñas repúblicas, lo cual hubiera hecho más fácil la viabilidad de las ambiciones imperialistas de los Estados Unidos. ¿Cómo se evitó esa disgregación territorial? Pues haciendo un pacto entre los poderes regionales. A eso le llamaron federalismo. Es decir, a nivel nacional, todas las regiones acuerdan crear una nación, ¿sí? Y crear un gobierno nacional. Un gobierno que podía gobernar sobre todo el territorio nacional. Pero además se iban a formar o se formaron estados libres y soberanos que por libertad, al menos doctrinariamente, por decisión propia, acuerdan ir hacia un pacto para crear otra instancia de gobierno, que es la instancia federal. Bueno, entonces México iba a estar formado por una buena cantidad de estados libres y soberanos. Hay que entender la soberanía o el concepto de soberano en toda su profundidad. Eran estados libres y soberanos, pero que por voluntad propia acuerdan generar, organizarse y articularse en una nación. Y para ello hay que elegir o hay que tener autoridades federales. Bueno, si ya está ese pacto, la pregunta es, ¿dónde se va a establecer la sede de los poderes federales? ¿En qué lugar van a estar asentados los poderes federales? Y nuevamente se recurrió al ejemplo de los Estados Unidos. Cuando las colonias norteamericanas se acuerdan crear un Estado federal, se plantea el mismo problema, ¿cuál va a ser la sede de los poderes federales? Y bueno, la decisión que ellos tomaron, distinta a la que después se tomará en México, la decisión que los Estados Unidos tomaron es dedicar un pequeño territorio, primero fueron 100 millas cuadradas y después la redujeron a 62 millas, donadas por los estados de Maryland y Virginia. 62 millas cuadradas prácticamente deshabitadas. Y dijeron, ahí en esas 62 millas cuadradas, Washington D.C., ese va a ser el Distrito Federal, y así se conoce al asiento de los poderes federales, ahí van a gobernar los poderes federales. Y desde ahí van a gobernar a la nación, a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí se presenta un problema. Si la nación está formada por estados libres y soberanos, ¿qué va a suceder en el territorio donde se tenga un estado libre y soberano, pero además también estén los poderes federales? Y si nos remontamos a hace 180 años, pues resulta que es una situación de mucha inestabilidad, con muchos levantamientos militares, rebeliones, golpes de Estado. Entonces, ¿cómo darle seguridad a los poderes federales? Lo que hicieron Estados Unidos fue que en ese pequeño territorio de 62 millas cuadradas no iba a haber poderes locales, no iba a haber un gobierno local. Ahí iban a gobernar también a nivel local los poderes federales, para no tener dos poderes que pudieran entrar en conflicto. Ya en aquella época, pues entrar en conflicto, había mucha propensión al uso de las armas. Eso se hace en Estados Unidos y por lo tanto no había elecciones para gobernantes locales. Solamente había gobernantes federales y esos gobernantes federales eran los que gobernaban a nivel local, en Washington D.C., como la sede de los poderes federales. En México se tomó una decisión similar. El problema era dónde se van a sentar los poderes federales, es decir, el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República. Hubo muchas discusiones en el Congreso de 1824. Se propuso que no fuera la Ciudad de México porque se inundaba mucho en aquella época. Se propuso que fuera Aguascalientes, se discutió si debería ser Veracruz, si debería ser Querétaro. Con unos cuantos votos se acordó que se quedara o que se estableciera la sede de los poderes federales en la Ciudad de México, que a diferencia del Distrito Federal de Estados Unidos,
ya casi no había habitantes en esa pequeña zona, pero aquí era la región más poblada del país. Entonces, ahí nace el problema del Distrito Federal. En el Distrito Federal, que se decide que sea la Ciudad de México, es la región más poblada del país. Pero en ese Distrito Federal, que es la región más poblada del país, no se van a elegir autoridades locales, sino que van a gobernar las autoridades nacionales. Esto le da derechos diferentes a los habitantes de la Ciudad de México frente a los habitantes de otras ciudades, por ejemplo, Guadalajara. En Guadalajara, sus ciudadanos podían elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, pero también elegían sus gobiernos locales, elegían sus ayuntamientos, a sus presidentes municipales, elegían su congreso local. En el caso del Distrito Federal, no. Aquí solamente, y eso fue también un proceso, se elegía al presidente de la República, participaban del Distrito Federal, aunque había una elección indirecta, se elegía a los integrantes del Congreso Nacional, pero no se elegían autoridades locales, excepto al nivel municipal. Antes la Ciudad de México estaba organizada por municipios, había varios municipios, entre ellos el municipio de la Ciudad de México, que era el centro histórico prácticamente, el municipio de San Ángel, el municipio de Azcapotzalco, el municipio de la zona de la Villa de Guadalupe. Bueno, entonces aquí tenemos un problema grave. Que un ciudadano de Guadalajara, de Sonora, de Chihuahua, elegía a las autoridades federales, pero también a sus autoridades locales. Y aquí en la Ciudad de México, siendo la ciudad más poblada, la región más poblada del país, nada más elegíamos autoridades federales. No teníamos derecho de elegir autoridades locales, excepto los municipales. Pero en 1928 se canceló el régimen municipal, entonces ni siquiera autoridades municipales. Nada más elegíamos, ustedes lo recordarán, antes de 1987 elegíamos presidente de la República, senadores, diputados federales, nada más. Entonces, ¿quién gobernaba el Distrito Federal? Lo gobernaban los poderes federales. El presidente de la República era el gobernante de la Ciudad de México, el gobernante del Distrito Federal. Y para ello contrataba un ayudante que le llamaban jefe del departamento del Distrito Federal o regente de la ciudad. Lo designaba, no se elegía, lo designaba. ¿Y quiénes gobernaban las delegaciones? Pues el jefe del departamento del Distrito Federal o regente le proponía al presidente y el presidente decidía. Entonces, tanto el jefe del departamento del Distrito Federal o regente como los delegados eran designados por el presidente de la República en última instancia. No participaban, no había una elección, no teníamos un congreso local. ¿Quién hacía las leyes de la Ciudad de México? El Congreso Federal, donde la inmensa mayoría de los diputados o los senadores, pues no son residentes, no son habitantes del Distrito Federal. Entonces tenemos ese problema grave. Aquí hay toda una historia, no hay tiempo para referirme a ella, pero hay toda una historia de casi 200 años de los avatares del Distrito Federal. Había golpes de Estado, declararon que el federalismo ya no existía, desaparecía el Distrito Federal, pero después venía una rebelión y nuevamente los liberales formaban el Distrito Federal. Hay toda una historia, insisto, que no me voy a referir a ella. Quizás simplemente mencionar ese capítulo de 1928, cuando por una disputa entre obregonistas y callistas se lleva una iniciativa al Congreso Nacional y se aprueba desaparecer el régimen municipal. Entonces, eso que era el único reducto, digamos, democrático en términos de hacer una elección para elegir a los presidentes municipales, desaparece. ¿Cómo justificaban los gobernantes el que tuviéramos menos derechos, el que no tuviéramos el derecho, los habitantes de la Ciudad de México, que no tuviéramos el derecho de elegir a nuestros gobernantes locales? Decían, pues no se quejen, realmente los habitantes de la Ciudad de México son privilegiados. Aquí no gobierna autoridades locales, sino es
tenemos la dicha de que sea el presidente de la República el que nos gobierne, y tenemos la felicidad de que las leyes de la Ciudad de México las haga el Congreso Nacional. Pero además decían, la Ciudad de México es privilegiada, el Distrito Federal es privilegiado porque aquí le damos buen presupuesto federal. El Distrito Federal recibe más de lo que entrega la Federación. Bueno, pero eso se terminó allá por los primeros años de la década de los 90, aproximadamente 90, 91. Desde entonces la Ciudad de México, o el Distrito Federal, aporta más a las finanzas nacionales de lo que recibe. Y desde entonces tenemos una situación injusta, donde aportamos más de lo que recibimos. Bueno, la izquierda sobre todo, durante décadas estuvo insistiendo en que este régimen que nos hacía ser a los habitantes del Distrito Federal ciudadanos de segunda, comparados con los que existían los ciudadanos del resto del país, pues que no tenemos derecho de elegir a nuestras propias autoridades locales, pues sobre todo las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas, propugnaron por acabar con esa injusticia y proponían que en el Distrito Federal se creara un nuevo estado de la República, el estado de Anáhuac, porque Anáhuac era la palabra con la que las culturas prehispánicas designaban esta región. Entonces se demandaba la creación del estado de Anáhuac y que tuviéramos derecho de elegir a nuestros presidentes municipales, nuestros ayuntamientos, nuestro congreso local y a nuestro gobernador. Eso no implicaba que el Distrito Federal dejara de ser sede de los poderes federales. Lo que se planteaba es que pudiéramos elegir a nuestras autoridades locales y que a la vez siguiera existiendo el Distrito Federal como sede de los poderes federales y que hubiera un convenio para ordenar las relaciones entre las autoridades locales del Distrito Federal, el Estado de Anáhuac, como se proponía, y los poderes federales. Es decir, que se respetaran las instalaciones de los poderes federales y hubiera un convenio que les garantizara a los poderes federales que iban a poder ejercer sus funciones desde la Ciudad de México. Bueno, empieza, aquí hay un asunto, un antecedente que es importante mencionar. ¿Recuerdan ustedes la elección de 1988? En esa elección de 1988, donde hubo, recuerdan ustedes el fraude electoral, ¿no? Fue un fraude descarado, donde se le da el triunfo a Salinas de Gortari, a Carlos Salinas de Gortari. ¿Pero quién gana las elecciones en el Distrito Federal? Las elecciones presidenciales en el Distrito Federal. Las gana Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 obtuvo el 49.22, casi el 50% de la votación de los habitantes del Distrito Federal. ¿Cuánto obtuvo Salinas de Gortari? El 27.25. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas, prácticamente el 50% de la votación, y el candidato del PRI, Salinas de Gortari, el 27%. Pero ¿quién designó a los gobernantes del Distrito Federal? Cuauhtémoc Cárdenas, no. Con el 27% de respaldo del voto de la Ciudad de México, fue Salinas de Gortari quien designó al gobernante con su única voluntad. ¿Quién fue ese gobernante? Manuel Camacho Solís, secretario de gobierno, Marcelo Ebrard. Entonces, eso puso en evidencia una crisis. Los habitantes de la Ciudad de México votaron por un candidato distinto del que obtuvo la presidencia. Pero ese candidato que aquí no ganó en la Ciudad de México fue el que nos designó al regente y a los delegados. Entonces, eso puso en crisis la situación, porque teníamos gobernantes locales, además después de un fraude electoral como el de 1988, teníamos gobernantes locales que no habíamos elegido, habían sido impuestos por el candidato que perdió en la Ciudad de México. Eso, pues, puso un problema de legitimidad de los gobernantes locales. Bueno, entonces, ante esa situación, a partir de esa circunstancia, se inicia un proceso de democratización que llega hasta ahora, que yo digo que es un proceso de democratización a cuentagotas. O sea, pasitos pequeños, a veces se dan 2 pasos, se retrocede uno, pero con mucho temor se van dando esos pasos. ¿Cuál fue el primer paso?
En 1987 se aprueba crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Eso es importante porque desde 1928 no teníamos un organismo, un órgano de representación política de los habitantes del DF. Entonces, en 1988 se crea la Asamblea de Representantes. Pero tiene un problema, que casi no tiene facultades. Las únicas facultades que tenía la Asamblea de Representantes era aprobar reglamentos, como el reglamento de basura, o hacer sugerencias al presidente de la República. Entonces, había mucho temor, ¿verdad? Sí, que elijan a sus representantes a la Asamblea del Distrito Federal, pero no vamos a darles facultades ahí se inició un proceso. Después hubo otras reformas. La demanda siguió, la gente empezó a votar por la oposición. En 1993, estoy yendo muy rápido, hay otros participantes. En 1993 hay una reforma donde ya se aprueba que se va a elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal. Notemos que no se le llamó gobernador. Un jefe de gobierno tiene menos facultades que un gobernador, hasta la fecha. Entonces, se aprueba en 1993 un procedimiento, no lo voy a describir, pero un procedimiento muy complicado de cómo llegar a una elección indirecta prácticamente del jefe de gobierno. Ya estaba aprobado eso, pero nunca se llevó a efecto, porque en 1996 viene una nueva reforma electoral y es ya cuando se acuerda que se va a elegir de manera directa al jefe de gobierno del Distrito Federal a partir de 1997. Se hace la elección en 1997 y gana Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es un acontecimiento muy importante, porque desde 1824 que se creó el Distrito Federal hasta 1997, los habitantes del Distrito Federal nunca pudimos elegir a un gobernador. Siempre fue designado por las autoridades nacionales. Entonces, pues, más de 150 años, ¿no? Hasta 1997, que votamos y gana Cuauhtémoc Cárdenas. Y a partir del 2000, ya hay elecciones para elegir a jefes de gobierno. Bueno, trato de ir concluyendo. Entonces fuimos como no recuperando, sino teniendo más derechos y que nos equiparaban a los derechos que tenían los ciudadanos de otros estados de la República. Pero resulta que aquí seguía siendo, aunque ya teníamos autoridades locales, seguíamos siendo sede de los poderes federales. Aquí radicaba el presidente, el Congreso Nacional, las dos cámaras del Congreso Nacional, la sede de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Decía la Constitución, todavía dice, que el régimen de gobierno del Distrito Federal era un régimen de gobierno, fíjense ustedes, compartido. ¿Compartido entre quiénes? Entre los poderes federales y los órganos locales. Es decir, en el Distrito Federal, Asamblea Legislativa, jefe de gobierno, no son poderes, son órganos locales de gobierno. Los que sí son poderes son los poderes federales. Y entonces, para gobernar el Distrito Federal, algunas facultades las ejercen los poderes federales y otras facultades los órganos locales. Por lo tanto, no teníamos una constitución como los demás estados. Teníamos o tenemos todavía un estatuto de gobierno del Distrito Federal. No tenemos un gobernador, tenemos un jefe de gobierno que tiene menos facultades que un gobernador. No tenemos un congreso local, tenemos una asamblea legislativa que tiene menos facultades que las que se le otorgan a los congresos locales. Entonces, todavía teníamos, y vamos a seguir teniendo, ese régimen compartido. Por lo tanto, el Distrito Federal no era soberano, sino tenía que compartir el gobierno con los poderes federales. Bueno, llegamos entonces a esta situación de una nueva reforma política. Esta nueva reforma política avanza en el
proceso de equiparar el Distrito Federal, que ahora se va a llamar Ciudad de México, con los estados de la República. No obstante, la Ciudad de México no va a ser un estado. Va a ser una entidad federativa, pero no tiene la calidad de estado. O sea, vamos a tener 31 estados y una entidad federativa que es la Ciudad de México. ¿Sí? La Ciudad de México no va a ser un estado. No vamos a tener un gobernador, vamos a seguir con un jefe de gobierno. ¿Sí? Bueno, a ver, rápidamente, ¿en qué consiste esta nueva reforma? Bueno, vamos a cambiar de nombre. Ya no vamos a hacer Distrito Federal, nos vamos a llamar Ciudad. Ahí se ha discutido, ¿verdad? A veces haciendo bromas, pues cuál va a ser nuestro gentilicio. Ciudad de Mexiquenses. En fin, ahí hay diversas bromas al respecto. No conocen chilangos, ¿no? Pero eso es coloquial. Bueno, pasamos de ser Distrito Federal a Ciudad de México. Ya no vamos a tener un estatuto de gobierno, ahora vamos a tener una constitución política. Ya no va a haber delegaciones, ahora van a ser alcaldías. Por lo tanto, no va a haber delegados, sino va a haber un alcalde y va a haber un órgano colegiado entre 10 y 15 concejales. Se va a elegir, entre comillas, vamos a tener en este año, 2016, se va a integrar una asamblea constituyente que va a tener 100 integrantes. ¿Qué va a hacer esa asamblea constituyente? Va a discutir el texto de una constitución para la Ciudad de México. Se le da la facultad al jefe de gobierno, Mancera, de enviar una iniciativa de donde venga un texto para la Constitución de la Ciudad de México. Y la Asamblea Constituyente, que es lo único que va a hacer cuando termine y cuando apruebe la Constitución de la Ciudad de México, esa Asamblea va a desaparecer. Es su única labor. Bueno, aquí viene algo importante. Esa Asamblea Constituyente va a tener, este es el último comentario, hay otros, pero voy a cerrar aquí por respeto a los otros ponentes. Esa Asamblea Constituyente va a tener 100 integrantes. Pero resulta que de esos 100 integrantes, 60 van a ser elegidos por los habitantes, por los ciudadanos del Distrito Federal, y 40, que son el 40%, porque son 100 integrantes, 100 diputados constituyentes, 60 los vamos a elegir y 40 los van a designar. ¿Quién los va a designar? 14 diputados constituyentes los va a designar la Cámara de Diputados. 14 diputados constituyentes los va a designar la Asamblea Legislativa del DF. Sin elegirlos, los designan. Son 6 diputados constituyentes, los va a designar Peña Nieto y 6 Mancera. Aquí tenemos un problema que a mí se me hace de la mayor gravedad. ¿Cómo es posible que después de tantas reformas electorales y de que asumimos desde 1824 que México, al menos en el texto constitucional, es una república democrática, y la democracia básicamente, no solo, pero básicamente se da en el proceso electoral, una democracia representativa donde los ciudadanos elegimos a gobernantes y elegimos a representantes populares, y el haberlos elegidos les da legitimidad, al menos formalmente, para tomar decisiones que a todos nos afectan. Resulta que de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente, 40 no los vamos a elegir, van a ser por dedazo. Entonces yo me pregunto qué tanta legitimidad va a tener la nueva Constitución cuando va a ser decidida por 60 elegidos y 40 designados. Y eso va a alterar la correlación de fuerzas de los partidos en el Distrito Federal. Obviamente hubo cálculos para hacer esto, pero yo digo que un buen abogado, un buen jurista podría plantear una demanda, porque esto a mí, yo sostengo que es una medida anticonstitucional. Para poder legislar, y lo que van a hacer estos diputados constituyentes es aprobar una constitución local, se requiere la legitimidad que da la soberanía popular expresada a través del voto.
Y esos 40 diputados van a llegar sin el respaldo, van a llegar por la designación, por el dedo de Mancera, de Peña Nieto, o de la Cámara de Diputados, o de la Asamblea Legislativa. Eso va a alterar la legitimidad. Bueno, tenemos ese problema. Hay otros que no hay tiempo de referirlos, y termino con esto. ¿Qué tan importante es la reforma política para los habitantes de la ciudad? Yo digo que en lo inmediato no tiene demasiada relevancia. Ya tenemos los derechos de elegir a nuestras autoridades locales, efectivamente se le va a dar más autonomía a la Ciudad de México, pero no hay un impacto como el que tuvimos con la reforma del 96, que íbamos a elegir a nuestro gobernante, a nuestros diputados, etc. Quizá el cambio más importante sea que las delegaciones ya no van a ser gobiernos unipersonales, sino van a ser gobiernos con alcaldías y concejales pluripartidistas. El problema no es ese. Yo digo, no va a tener mucho impacto en lo inmediato. Pero ¿qué va a suceder una vez que se apruebe la Constitución? La Constitución sí puede dar lineamientos para reformas posteriores a las leyes, ¿verdad? Ahí la Constitución va a decir si se forman más delegaciones o alcaldías. Es absurdo que tengamos una delegación como Benito Juárez, que debe tener como 320,000 habitantes, y una delegación como Iztapalapa, que debe tener un poco menos de 2 millones de habitantes. El delegado de Iztapalapa gobierna más gente y maneja un presupuesto mayor que el gobernador de Nayarit, el gobernador de Colima, el gobernador de Baja California Sur. Entonces es irracional esa disparidad. Se debe llevar a efecto una nueva distribución territorial de la Ciudad de México para crear unidades más racionales en términos administrativos del gobierno. Este es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. La Constitución de la Ciudad de México, una vez aprobada, puede dar lineamientos para alterar la forma, digamos, las normas administrativas de la ciudad y los derechos de los ciudadanos. Puede haber cosas buenas o puede haber cosas negativas, no lo sabemos hasta que se apruebe la Constitución. El problema es que 40 de los 100 diputados van a ser designados. Podría haber un elemento positivo si, por ejemplo, la Constitución dice que tengamos plebiscito, referéndum, revocación de mandato. Ahora tenemos plebiscito y referéndum, pero si ustedes revisan la ley de participación ciudadana, es una tomada de pelo. El referéndum y el plebiscito prácticamente es un recurso en manos de los gobernantes, no de los ciudadanos. Si hay tiempo puedo explicar por qué. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México podría tener, digamos, elementos de carácter progresista, de beneficio a la ciudadanía y a la población del Distrito Federal, pero también puede haber regresiones importantes. No lo sabemos sino hasta que se apruebe esa Constitución. Y el peligro que vemos ahora es que 40 de los 100 diputados van a ser designados. Ese es un problema grave y yo espero que haya movilizaciones para impedir esto, porque además es una regresión que nos lleva casi a la época de la monarquía, donde quienes van a decidir a nombre de todos en algo tan importante como una Constitución no van a ser electos, sino van a ser designados, como cuando el rey de España designaba a los alcaldes mayores en cada municipio de la Nueva España. ¿Sí? Ahora Mancera y Peña Nieto van a ejercer casi facultades monárquicas de designar a los que van a decidir qué constitución vamos a tener los habitantes. Ahí hay un problema fuerte, no es un problema menor. Y yo espero que pues haya movilizaciones, haya protestas para impedir esto, que además sienta un precedente gravísimo, no solamente para la Ciudad de México, sino para el conjunto del país. Porque a partir de aquí pues pueden venir reformas donde una parte se elija y otra parte se designe, ¿verdad? Dando un elemento más a esta partidocracia que tiene como principal preocupación el beneficio de los intereses de los partidos y subordinan los intereses de los ciudadanos. Les doy muchas gracias por su atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.